Soy Alberto Pulido Aranda, secretario de Prensa y Propaganda del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el año de 1984, por primera vez fui elegido secretario de Prensa y Propaganda del último comité ejecutivo de Evaristo Pérez Arreola. Entonces, de manera directa, me tocó, como secretario de Prensa, intervenir solidariamente con el sindicato en aquel tiempo de Pascual, editando carteles, metiendo notas informativas en el periódico Unión. El periódico Unión en ese tiempo rescata muchos de los momentos que vivió los trabajadores de Pascual para arrancar pues las demandas que estaban viviendo en ese tiempo, ¿no? Organizamos a los trabajadores universitarios para que salieran a la calle. Bueno, el sindicato, desde el STEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, fue punta de lanza de la corriente sindical independiente. O sea, los trabajadores universitarios siempre fueron constructores de sindicatos independientes en la industria y sobre todo en las universidades públicas mexicanas. Entonces, la política de los trabajadores universitarios en la UNAM era apoyar las luchas de insurgencia sindical, y una parte importante de la lucha de los trabajadores de Pascual fue esa, independizar a su sindicato. Entonces, por eso tuvieron la solidaridad plena de los trabajadores, volcaron su solidaridad con, en ese tiempo, sindicato de Pascual. Inclusive nosotros fuimos puntales para que la misma marca entrara al campus universitario. O sea, la marca Pascual se distribuye en la Universidad Nacional y el propio sindicato adquiere producto de la cooperativa. O sea, todo el agua que nosotros utilizamos, refrescos, etcétera, son de la cooperativa Pascual, ¿no? Siempre nos ha ligado con ellos pues una identidad, una identificación, ¿no? Nosotros no es que hayamos decidido, era nuestra obligación hacerlo. Tan fue así que el mismo Evaristo Pérez Arreola, en su momento, en 1985 creo yo, le propuso a los 85-86 a los directivos de la cooperativa abrirla, no nada más aquí en la zona metropolitana, sino abrirla y sobre todo crear una planta cerca de la frontera de los Estados Unidos. Evaristo Pérez Arreola era de Ciudad Acuña, Coahuila. Entonces él planteaba montar una cooperativa en Ciudad Acuña, cerca de la frontera, para meter directamente el producto hacia el mercado que son los Estados Unidos. Trabajadores fueron dirigentes del sindicato a explorar esa posibilidad, y hay un hecho lamentable, que uno de los cuadros sindicales más importantes que tuvo el STEUNAM, sobre todo mujer, haya perdido la vida en esa situación, ¿no? Su nombre, Ingrid Koster, ella de origen boliviano, ya nacionalizada mexicana, fue comisionada para hacer ese trabajo. Llegó muchas veces a Ciudad Acuña, viendo esas posibilidades, y en uno de esos viajes, desgraciadamente, iban en una pick-up. La pick-up tuvo un accidente. Yo quisiera rendirle un homenaje y que los trabajadores de Pascual actuales, las nuevas generaciones, sepan y conozcan pues, la calidad de gente, ¿no?, que inclusive dio su vida para que esta cooperativa sea una realidad, ¿no? Una dirigente sindical de primera que desgraciadamente pues, perdió la vida, ¿no? Bueno, han pasado 30 años desde que los trabajadores de Pascual ganaron una lucha cruenta, difícil. Creo yo que en 30 años la experiencia del cooperativismo en México se ve reflejado con la victoria de los trabajadores de Pascual. Definitivamente han convertido esa cooperativa en una empresa exitosa, en una empresa con tintes sociales, en una empresa que difiere completamente del resto de las empresas. Es un ejemplo de cooperativa a seguir para el derecho laboral mexicano.